Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Espero que bien. Denme un momentito para ver cómo está el asunto. Ok, vamos a ver. Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Vamos a arrancar entonces. Acabo de subir el material de la continuación de la clase de hoy. Tuve un problema con el escáner, así que me disculpan, pero bueno, al final lo logré resolver y lo pude subir a tiempo. Vamos a terminar de ver lo que estábamos revisando la clase anterior. Y la idea sería entonces, eh, mm, trabajar, ¿verdad?, sobre este temita y luego terminar de avanzar sobre el modelo digital, ¿verdad? Nos quedan algunas cosillas todavía por ok, por considerar. Bueno, aquí está, nada más está verificando que estemos grabando. Bueno, en la clase anterior estuvimos derivando, ¿verdad?, algunas de las reglas que se utilizan o que se conocen para lo que es el diseño digital con transistores MOS. Estudiamos un poquito, ¿verdad?, lo que se conoce como la lógica CMOS. Construimos algunas compuertas sencillas, luego una compuerta un poquito más compleja, ¿verdad? De hecho, ya yo subí también estos materiales corregidos con los errores que corregimos acá. Pueden utilizarlos para corregir lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Ya están todas digamos, los materiales que tenían algunos errorcillos, ya yo los escaneé de vuelta, ya están con todas las correcciones y este material ya tenemos también la última corrección. Y bueno, luego hicimos este ejemplito, ¿verdad? Y recuerden que les dejé esta tareita por 15 puntos extra. Recuerden que esa tarea es individual, ¿verdad? Es válida para el primer examen parcial. Está ahí especificada, ¿verdad? En la, en los apuntes, ¿verdad?, de la clase anterior. Recuerden que les subí ahí algunas pistas, un circuito de más o menos cómo diseñar una compuerta NAND que pueden ustedes usar como base. Les definí estas reglas de tamaño de los transistores. Ahora, en un momento les voy a explicar por qué estas reglas de tamaño, lo que vamos a ver hoy. Y esta es la función que tienen que implementar. Recuerden que tienen hasta el lunes a las 4 de la tarde. Estamos tratando también de tener para entregarles a ustedes el proyecto el próximo lunes 15, para que ustedes tengan una semana, bueno, 5 días en realidad para resolver ese proyecto que vale por un 30%. Y si tienen consultas, recuerden, pueden escribirme, aunque yo prefiero que trabajemos en el foro, ¿ok?, sobre esta tarea. Bueno, hablamos un poquito también de las reglas de tamaño. Definimos estas equivalencias que existen en las conexiones serie y paralelo del transistor, que se pueden probar en ambos casos. En el primer caso, en el caso de los transistores en paralelo, está probada en el Rasabi, el ejercicio 611 en la página 291. Cuando tengo dos transistores en paralelo, puedo suponer que forman como equivalente un transistor que es el doble de ancho del transistor que poseo. Y cuando tengo dos transistores en serie, podemos suponer, ¿verdad?, que ese se me puede transformar o lo puedo ver como el equivalente de un transistor que tiene el doble de largo de los dos transistores iniciales. Y la prueba no está hecha en el Rasabi, es un problema que les recomiendo que ustedes resuelvan. Es un poquito más complejo que esto, pero soluble, tampoco es que es muy difícil. Bueno, y les dije que de estas reglas, de hecho, luego podemos estudiar, ¿verdad?, cómo puedo yo minimizar o caracterizar la resistencia de canal o de conmutación, que es el otro nombre que recibe un transistor MOS, sea N o sea P. ¿Okay? Y hoy vamos a meternos ya con más detalle en ese tema, ¿verdad? Pero en particular, bueno, yo sé que si estos dos transistores tienen una resistencia equivalente, ¿ok?, yo puedo decir que la resistencia de canal de mi transistor es proporcional al ancho, y de hecho es una relación lineal, por lo menos de primer orden, lineal. Así que si tengo dos transistores en paralelo, en realidad lo que tengo es una resistencia equivalente que sería la mitad de la que tengo en estos dos transistores. Cada uno de estos transistores tenía una resistencia R, y termino con un transistor que tiene una resistencia equivalente a R medios.
De ahí viene el 2W de acá, ¿no? ¿Okay? Esto es particularmente muy útil cuando estamos trabajando en diseño digital para hacer cálculos rápidos, aunque también se puede utilizar en diseño analógico. Y en este caso, bueno, tenemos lo mismo, ¿verdad? Si yo tengo dos resistencias acá en serie, ¿verdad? De valor R. Termino entonces con un circuito, ¿verdad? Que tiene una resistencia de canal equivalente de 2R. Aquí no se ve muy feo esto. Y bueno, se ve porque vean que el ancho del transistor se está disminuyendo a la mitad. Entonces vemos esa relación lineal que más o menos ayuda a comprender este caso. Ahora, si yo quisiera entonces una resistencia mirando en esa dirección equivalente a R, que si yo quisiera mirar o que estos dos transistores en serie me presentaran una resistencia equivalente a R, pues que lo que significa esto, que necesito que estos dos transistores sean R medios, o sea, tengo que incrementar su ancho 2 veces. Es una manera rápida de calcular entonces la velocidad de transistores simplemente en relación a el tamaño del ancho del transistor. ¿Por qué? Porque como hemos estado viendo hasta ahora, ¿verdad? Yo siempre, de hecho hicimos una simulacióncita, ¿se acuerdan que yo les pasé, ¿verdad? Una simulacióncita. Si yo tengo, por ejemplo, un inversor, ¿okay? Que es la compuerta más básica que vimos en la clase pasada, recordando que siempre hay, ¿verdad? Una capacitancia de carga en cualquier circuito. Yo puedo determinar que el retardo de este circuito, lo vamos a ver en esta clase, no nos va a dar chance, pero ya para cerrar el tema digital la semana que viene, el retardo de este circuito es aproximadamente 0.69 RC. Esto lo vamos a probar la clase que viene. ¿Okay? Esto sería el tiempo de retardo. O sea, que tengo que cargar y descargar este capacitor y que voy a tener, por lo tanto, transistores que tienen una equivalencia, ¿verdad? Resistiva de R. Y ese es el modelo que vamos a utilizar, ¿verdad? Normalmente se utiliza para el cálculo a mano en velocidad de circuitos digitales, que es bastante eficiente, aunque parezca mentira. Funciona bastante bien. Bueno, y se acuerdan que esto lo derivamos simplemente de ver las simulaciones, ¿verdad? Si yo le meto aquí un escalón a este circuito, la salida de este circuito, recuerden que esta es una inversión, ¿verdad? Las etapas CMOS son inherentemente inversoras. Si este nodo sube, este nodo baja. Así que si yo le meto un escalón a este inversor, bueno, vimos una simulación para una NAND, que es algo parecido, pero lo más probable es que yo vea una respuesta de este estilo, ¿verdad? Muy parecida a una respuesta capacitiva. O sea, si esto va de 0 a VDD, esta señal va a ir desde VDD hasta 0 y va a tener esta forma, ¿verdad? Y lo que me interesa es, en diseño digital, determinar el tiempo de retardo. ¿Ok? Normalmente es TP, no TR, no sé por qué le puse este P. El tiempo de retardo, en realidad es tiempo de retardo de propagación, de ahí viene la P, que hay entre un cambio en la entrada y un cambio en la salida. Eso lo vamos a definir también en la clase que viene. Y que determina la velocidad máxima a la que puede trabajar mi sistema. Vean que si yo tengo un circuito digital, yo siempre puedo suponer que tengo una carga digital, ¿no? Una capacitancia. O sea, esta capacitancia de carga puede ser simplemente la capacitancia de otro inversor. Esta capacitancia representa la capacitancia de entrada que tengo en este inversor, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Que de alguna manera a mí me conviene minimizar R y minimizar C para que este circuito sea muy rápido. Y eso es lo que hemos logrado con las tecnologías modernas, ¿verdad? En la actualidad, un inversor teóricamente puede oscilar o sea, puede conmutar a decenas de gigahertz. Por eso tenemos dispositivos que corren a frecuencias tan altas ahora, ¿no? Podemos hacer tanto cálculo. Muy bien. Pues todo es maravilla, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, entonces, si yo hago los transistores cada vez más pequeños, C va a ser más pequeño, porque recuerden que
el transistor tiene una capacitancia de entrada, ¿verdad? C gate, aproximadamente, si simplificamos mucho el modelo capacitivo que hemos visto, igual a C ops por el área del transistor, ¿verdad? Si yo bajo el área del transistor, C gate baja y por lo tanto este circuito puede conmutar más rápidamente. Vamos a ver que el problema es que si yo hago el transistor muy corto, la resistencia aumenta. Entonces, bueno, hay que buscar maneras de compensar. Pero en principio este ha sido, digamos, el impulsador o el impulsor, no sé cuál palabra es correcto, creo que es impulsor, ¿verdad? Del desarrollo digital y lo que se conoce como ley de Moore, ¿verdad? Esto es básicamente lo que ha motivado o que motivó, porque ya la ley de Moore ya dejó de existir, ¿verdad? Por lo menos ya no se aplica. Por eso no era una ley en realidad, Moore era uno de los fundadores de Intel, ¿verdad? O fue uno de los fundadores de Intel. Creo que todavía está vivo, de hecho, Moore. Okay, entonces Gordon Moore predijo, ¿verdad? Que cada 2 años bajaba la mitad el área del transistor. O sea que se duplicaba la velocidad de funcionamiento del transistor, o lo que es equivalente, que podíamos meter 2 transistores donde antes podíamos meter 1. Él predijo esto en los años 60. Hay una famosa diapositiva por ahí, ¿verdad? Creo que hablamos al principio del curso, ¿verdad? Donde él plotea logarítmicamente, ¿verdad? Aquí tiene logarítmicamente el número de transistores. Y aquí tiene los años. Y él dijo que, bueno, que esto era una recta. Solo que él lo hizo con 3 o 4, como con 5 puntos hizo eso. Lo cual ustedes saben desde el punto de vista física no tiene sentido, ¿verdad? Usted uno nunca puede propagar una recta no lineal, o mejor dicho, una función no lineal con solo 5 puntos, ¿verdad? Esto es, para física eso está malo, ¿verdad? Se quedaría en el laboratorio de física si hacen esto. Recuerden que este es el logarítmico, ¿verdad? Pero bueno, este señor le hizo, como era el dueño de Intel, todo el mundo le hizo caso. Y en realidad fue una orden que le dio a sus ingenieros. Y por prácticamente 50 años, casi que desde que yo nací, unos 45 años, esto se cumplió, ¿verdad? Bueno, que ya no se cumple, la ley de Moore ya dejó de cumplirse. Pero en principio vean el motivador, ¿verdad? Disminuir el área del transistor para hacer que el transistor sea más rápido. ¿Por qué? Porque la capacitancia de carga va a ser menor. Bueno, ¿por qué falló la ley de Moore? Por 2 motivos. Uno, cada vez es más difícil hacer transistores delgaditos, ¿verdad? Un transistor de canal, digamos, si pensamos en un transistor, ¿qué estoy haciendo? Si pensamos en un transistor moderno, ¿verdad? El canal anda por debajo de las decenas de nanómetros. Ya trabajar con una longitud de 1 nanómetro es un problema. Ustedes recuerden que esto es 1 nanómetro. Recuerden que el alto de una celda de silicio, recuerden de la celda cúbica, era de alrededor de 1 nanómetro, más o menos, así simplificando, ¿verdad? 1 nanómetro, perdón. Era un poquito más de 1 nanómetro, no importa. Un poquito menos de 1 nanómetro. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí literalmente se pueden contar los cubitos de cristal que tengo de silicio, ¿verdad? Y hacer eso es muy difícil. Entonces este fue el primer, digamos, el primer stop, ¿verdad? Que hizo que la ley de Moore dejara de cumplirse. Intel tiene tamaño rato, está tratando de llegar a 8 nanómetros, no lo ha logrado, TSMC ya llegó. Y no creo que vayamos mucho más abajo. El segundo problema tiene que ver con y este quizás es más crítico y fue el que empezó a impactar el diseño digital a finales de la década pasada, 2008, 2009, por ahí. Ok, entonces analicémoslo esto con calma. En teoría, cualquier compuerta CMOS tiene un consumo estático, o sea, una potencia estática igual a 0. ¿Por qué? Porque teóricamente, recordemos, estas redes son un complemento de Morgan. Entonces, si este transistor está encendido, este está apagado y viceversa. Nunca están encendidos al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay corriente por acá, ¿no? Esta corriente de acá
supuestamente es 0. Además, la corriente de gate también, teóricamente, es 0, ¿verdad? Porque recuerden que estamos pasando por un aislante, esto es óxido de silicio, un capacitor. No puede haber corriente en CC ni por aquí ni por acá. ¿Ok? En teoría. Pero el problema es que ustedes saben que ningún sistema conmuta, ¿verdad? En la vida real, en la vida real la función escalón no existe, ¿verdad? La función escalón nada más está para rompernos la cabeza, ¿verdad? Esto es UDT. Qué mal que estoy dibujando ahí, ¿verdad? Esto es UDT, ¿verdad? Saben que esta función no existe, ¿verdad? Ninguna señal puede transitir. Bueno, aquí hay como una pendiente, pero imagínense que aquí no hay pendiente, ¿verdad? Ninguna señal puede conmutar, ahora me salió mejor, en T0, ¿verdad? Siempre hay un tiempo de conmutación, porque para tener una conmutación inmediata, ¿ok? De voltaje, requerimos energía infinita, ¿verdad? En el tiempo. Por lo mismo que hemos estado hablando, ¿verdad? Sobre la continuidad del voltaje y demás, sobre la tensión. Okay, entonces, esta función en realidad no existe. ¿Eso qué quiere decir? Que estos dos transistores no se apagan ni se encienden al mismo tiempo. Hay transición en su proceso de encendido y apagado. Entonces, en realidad la función ideal de un inversor, ¿cuál sería? Ay, perdón. La función de transferencia de un inversor ideal debería ser también, ¿verdad? Algo así. Donde esto es V in y esto es V out. Pero eso es imposible, ¿verdad? A la hora de la verdad, los transistores se van acomodando y se van encendiendo, ¿verdad? En distintos puntos. Por ejemplo, si V in es igual a 0, si V in es igual a 0, o sea, si este VGS es 0 voltios, ¿verdad? Este transistor está en corte. No hay canal. Y ese transistor está en tríodo, de hecho está en tríodo profundo, porque fíjense que si este transistor está encendido, fíjense que aquí tengo aplicado literalmente VDD. Este transistor está encendido, pero como este nodo ya se cargó, recuerden que aquí siempre hay un capacitor. Como ese capacitor ya se cargó, ¿verdad? Porque aquí empezó a entrar corriente en el capacitor y Vout empezó a crecer hacia VDD. Tarde o temprano, ¿verdad? Vout alcanza VDD. ¿Por qué? Porque un transistor PMOS es muy bueno transmitiendo unos, como probamos en la clase anterior. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que VDS en ese transistor es igual a 0, ¿verdad? V source drain para ese transistor es igual a 0 en este punto. Entonces este transistor está en tríodo profundo. Estaría en este punto de la curva, ¿verdad? Si esto es la curva de corriente, estaría por acá, ¿verdad? Conforme empieza a aumentar esta tensión, ¿verdad? Conforme esta tensión aumenta, ese transistor sigue estando en triodo, ¿verdad? Porque aquí siempre tengo, esto siempre sigue siendo mayor que V de threshold, que V de umbral. V source drain sigue siendo pequeño, o sea, este mismo sigue estando en triodo, pero este transistor, fíjese que cuando yo supere VT, empieza a conducir, ¿verdad? Para VGS igual a VT, ese transistor se enciende. ¿Y en dónde se enciende? En saturación. ¿Por qué? Porque si este Vout todavía está cerca de VD, fíjese que yo tengo una caída VDS acá, que es muy grande, ¿verdad? Es precisamente casi VDD. Bueno, conforme sigue el proceso de encendido, tarde o temprano los dos transistores quedan conduciendo. Que voy a borrar todo eso para explicarles. Okay. Tarde o temprano los dos transistores quedan conduciendo. Supongamos que es VDD medios. Si VDD medios en este circuito es, perdón, mayor que VDD, mayor que VT, o sea, si VIN es igual a VDD medios, yo puedo suponer que aquí tengo VDD medios. Y recuerden que la regla es que VDS sea mayor o igual que VGS menos VT. Entonces, en ese punto, yo lo que tengo es que VDD medios es mayor que VDD medios menos VT.
en este punto de acá. Se cumple. Entonces ambos transistores están saturados. O sea, tengo dos fuentes de corriente combatiendo, ¿verdad? Por mover este nodo para arriba o para abajo. Conforme esta tensión empieza a aumentar, ¿qué pasa? Este transistor se me empieza a apagar. Se empieza poco a poco a apagar. Sigue, ¿verdad? En saturación. Mientras tanto que esta tensión, conforme este transistor conduce cada vez más, descarga más el capacitor. Entonces este amigo viene por acá, descargándose. Entonces Vout empieza a tender a cero. Empieza a bajar. Entonces el transistor N entra en tríodo. Hasta que tarde o temprano, ¿verdad? Volvemos al contrario de este punto de acá, ¿verdad? El transistor P queda en corte y el transistor N en tríodo. Fíjese que es relativamente compleja, ¿verdad? La función cambia por un montón de lo que sería puntos de operación y cada uno con sus respectivas ecuaciones. Resolver esto a mano es imposible. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando yo tengo esos dos transistores compitiendo, yo sí tengo corriente por acá. ¿Por qué? Porque los dos son dos fuentes de corriente. Recuerden que la verdad, esta es una fuente de corriente y una fuente de corriente. Entonces yo tengo un pico de corriente acá, justo en este punto, que se conoce como la corriente cortocircuito. Eso es mentira, ¿verdad? Que la potencia estática es cero. Tenemos un consumo debido a esta corriente de cortocircuito, por un lado. ¿Ok? Que es un consumo transitorio. Pero además, yo sé lo siguiente, yo sé que los transistores no se apagan del todo y esto es cada vez más grave en las tecnologías modernas, por lo que vimos en la clase anterior. La I de subumbral es distinta de cero. Y de hecho, si VT es muy pequeño, ¿verdad? Como vimos en la clase anterior, ¿verdad? Si este es más o menos mi plot de log ID versus BGS y VT anda por aquí, ¿verdad? Si esto es BGS. Aquí yo tengo una corriente de apagado, ¿verdad? Si VT baja, esta corriente de apagado sube, ¿verdad? Si esta curva se me corre, ¿verdad? Si yo desplazo VT, ¿se acuerdan que lo hicimos en la clase pasada? Si yo desplazo VT para abajo, que es lo que he tratado de hacer para mejorar o evitar los efectos de saturación de velocidad y otro que vamos a ver más adelante, esta corriente cortocircuito aumenta. Entonces la I de subumbral ya no es despreciable. La I de compuerta tampoco es despreciable. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que tenemos es un capacitor, ¿verdad? En el gate. Este sería el capacitor de gate. ¿Qué sucede? Que yo sé que ese capacitor en realidad lo que me representa es este fenómeno, este capacitor, ¿verdad? Acá el óxido del transistor. Pero recuerden que si yo ploteo los, digamos, lo que serían los perfiles de energía de esto, si esta es la energía Fermi del metal, ¿verdad? Recordemos que lo que está ocurriendo, ¿verdad? Es que se me están doblando las bandas, de manera que el transistor, ¿verdad? Digamos, tendría que ser de canal P, así que tendría que andar por acá. Voy a tratar de hacerlo así más o menos rápido. Ok, tendría que ser así, ¿verdad? Entonces recordemos que teníamos un doblamiento de bandas, ¿verdad? Bueno, me quedó medio feo, ¿verdad? Este P tiene que andar por acá. Teníamos un doblamiento de bandas, ¿verdad? De manera que la banda de conducción se acercara, ¿verdad? A la energía de Fermi del material tipo P, ¿verdad? Esto sigue haciendo así, ¿verdad? Empieza a bajar. Y esta es la energía intrínseca, ¿verdad? Que viene por acá. Baja. ¿Se acuerdan? Más o menos que ese era el doblamiento de bandas. Y aquí encontramos el potencial de superficie, ¿verdad? El potencial de superficie que era igual a menos 2 IP. ¿Qué sucede? Que aquí yo tengo en realidad se me olvidó dibujarlo, ¿verdad? Aquí está el óxido de silicio. Conforme hemos ido haciendo cada vez más pequeños los transistores, este óxido de silicio también lo hemos tenido que ir haciendo más delgadito. ¿Por qué? Porque a mí no me conviene que ese óxido sea pequeño, ¿verdad? Vean que la capacitancia, hay la ecuación de corriente del transistor es un medio, ¿verdad? Cox W sobre L
Bueno, aquí esto en realidad es la movilidad, ¿no? La movilidad 2 COX W sobre L por la ecuación, ¿verdad? Pues S menos DT cuadrado. Bueno, y si hay saturación de velocidad, pero ¿verdad? Porque este término es lineal. Vean que esto es muy importante porque esto es lo que me da la ganancia del ciclo, ¿no? Esto es lo que me produce la ganancia. Entonces, por eso se le dice K, ¿no? Es como la ganancia de mi proceso. ¿Qué sucede? Que yo no puedo permitir que COX sea muy pequeño. Entonces, como yo he ido disminuyendo el área de las placas, por así decirlo, ¿verdad? Porque el transistor es cada vez más delgado, tengo que incrementar o tengo que disminuir entonces el ancho, ¿verdad? Lo que sería el ancho, el thickness, el grosor del silicio, lo tengo que disminuir también, ¿verdad? No me queda otra, para conservar este COX, que no me caiga mucho el COX. Pero ¿qué sucede si yo tengo diferencias de potencial acá, ¿verdad? Y esta barrera es muy pequeña? ¿Qué es lo que va a suceder? Ustedes lo saben, ¿verdad? Puede haber conducción para allá, por efecto túnel. Lo que vimos en el caso del Zener, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Puede empezar a haber conducción por efecto de túnel, y de hecho hay. O sea, por un efecto cuántico. Entonces, esta corriente compuerta ya tampoco es cero. De hecho, se han mejorado los procesos aquí, han tratado de mejorar lo que serían los dieléctricos para tratar de compensar eso. Los procesos modernos usan dieléctricos que de hecho son secretos. Así que bueno. Lo siguiente es que yo siempre supuse que la corriente de Volk es igual a cero, la corriente en el sustrato, pero eso no es cierto. Yo sé que hay corrientes de fuga en los diodos en inversa. Recuerden que en el transistor hay diodos en inversa, ¿verdad? Y esos diodos en inversa tienen una corriente de saturación en reversa, ¿no es cierto? Que la estudiamos con el diodo, ¿verdad? Entonces, en realidad, y Volk, ¿verdad? Tampoco es cero. Y para colmo, existe la corriente de cortocircuito que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, en realidad, en mis circuitos modernos, yo tengo un consumo estático que anda, que es la suma, ¿verdad? De la corriente de cortocircuito, más la corriente subumbral, bueno, más la potencia consumida, ¿verdad? Por la compuerta, más la potencia consumida en el voltio. Y en los circuitos modernos, este consumo puede andar en alrededor de un 40 a un 30% del consumo de mi circuito. Y esto es calor. O sea, esto no hace nada. Vean que estos son solo corrientes de fuga. Y esto es uno de los problemas más grandes que tienen los dispositivos modernos digitales. Bueno, para eso hay un montón de técnicas que se utilizan en el diseño para tratar de compensar esto. Y si alguno de ustedes va a parar a Intel, a Hewlett Packard, a TeraDyne, algunas de esas empresas que hacen microelectrónica en Costa Rica van a conocer. Y si no, yo les doy el curso y les enseño. Bueno, ¿cuál es el siguiente fenómeno que tenemos? Es lo que se conoce como consumo dinámico. El consumo dinámico tiene que ver con lo siguiente. Recuerden que mi inversor siempre tiene que cargar y descargar un capacitor. ¿Por qué? Porque si este amigo conmuta para arriba, este amigo tiene que conmutar para abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que descargar en ese caso este capacitor. Y ustedes saben, ¿verdad? Que la definición de energía, ¿verdad? O la definición de un voltio, ¿verdad? Mejor dicho, de un voltio, es llevar un electrón, ¿verdad? A lo largo de un campo eléctrico, ¿verdad? Y medir el trabajo, bueno, ahí viene la derivación del voltio, medir el trabajo que a mí me cuesta, ¿verdad? Llevar ese electrón a través del campo eléctrico. O sea, no hay manera, cargar y descargar un capacitor gasta energía. ¿Okay? Lo podría buscar en el wiki, ¿verdad? La fórmula exacta, pero no nos vamos a poner tan finos. Eso ustedes lo van a ver en TEM. En física 2 lo dieron haber visto. Entonces, yo sé que yo tengo que cargar y descargar este capacitor. Pensemos en lo siguiente. Esto es mi inversor. ¿Okay? Tengo una carga aquí, un capacitor que representa toda la carga capacitiva que hay en este nodo. Qué sé yo, aquí puede haber otras compuertas conectadas, está la capacitancia de acople con los cables, las capacitancias aquí de parásitos que hay entre estos transistores también se suman ahí, está pegado a BDD.
Aquí tengo también un capacitor parásito. Está pegado a ground. Sí, tengo un montón de capacitancias por ahí, ¿no? Todas están agrupadas acá, para que sea más fácil, digamos, hacer el análisis. ¿Okay? Entonces yo las agrupé todas. Cuando IN es igual a 0, ¿qué pasa con ese transistor? Está apagado, ¿verdad? IN igual a 0, solo está encendido el PMOS. Suponiendo, ¿verdad?, que no ha pasado todo este proceso, okay, que vimos acá, o que pasó muy rápido, el grueso de la carga que va por el transistor PMOS se tiene que usar en cargar esa capacitancia. Entonces el capacitor entrega carga, mejor dicho, el capacitor recibe carga, o la fuente le entrega carga cuando IN es igual a 0. ¿Qué pasa cuando IN es igual a 1? Vean que cuando IN es igual a 1, el que está apagado es este transistor de arriba, ¿verdad? El PMOS. Y el capacitor se me descarga. O sea que el capacitor me entrega la carga que recibió de la fuente cuando IN era igual a 0. O sea, esta carga de aquí que recibió el capacitor la tiene que entregar acá. Ley de conservación de carga, ¿verdad? Vean que en ese momento yo puedo suponer que la fuente no está entregando carga. ¿Por qué? Porque el transistor está apagado y la fuente no puede entregar corriente. Y fíjese que la fuente es la única que en realidad puede entregar carga idealmente, ¿verdad? El capacitor solo puede entregar carga por un tiempo. Entonces, yo puedo decir que la corriente promedio va a ser igual, la corriente promedio que está circulando por este inversor, va a ser igual a la carga total que entregó la fuente sobre el tiempo, sobre el periodo de conmutación. Noten que el periodo, digamos, la carga en realidad se produce, digamos, yo debería haber en realidad definido el T de acá, ¿verdad? Yo solo cargo el capacitor cuando IN es igual a 0. Aquí cargué el capacitor. Y acá se me apagó la fuente, ¿verdad? En este punto de acá. Entonces, acá estoy descargando el capacitor. Entonces aquí cargo y aquí descargo el capacitor. Pero yo puedo promediar a lo largo de T, ¿verdad? Ese es el periodo de la señal que está computando. ¿Cuánto es la carga total que entrega la fuente? Bueno, simplificando, ¿verdad? Suponiendo que esto es un circuito bien sencillo, ¿verdad? Básico, capacitivo. La carga total es igual, ¿verdad? A V de D por C, ¿verdad? Q es igual a C por V. Okay, la ley fundamental del capacitor. ¿Cuánto es la potencia promedio? La potencia promedio de mi circuito entonces es V de D por la corriente promedio. La I promedio, ¿verdad? Es esto de acá, ¿verdad? Entonces, B de D por B de D es B cuadrado C tot sobre T. O lo que es lo mismo, la potencia promedio de mi circuito es igual a la capacitancia total por V de D cuadrado por la frecuencia de conmutación de mi compuesto. Vean que esto es una de las razones por las que hemos estado tratando, ¿verdad?, de que B de D sea muy pequeño. Yo cuando tenía la edad de ustedes, hace mucho tiempo, ¿verdad? B de D, eso era en el 89. B de D era 5 voltios. En los años 90 fue un gran logro, ¿verdad? Lo bajamos a 3.3 voltios. ¿Ok? Al principio de la década pasada, ¿verdad? Esto pasó rápidamente. Primero fue 2.5, ¿verdad? Por ahí del 2000 y por ahí del 2004, 2005 ya íbamos por 1.8 voltios. Alrededor, en realidad esto fue con el 98, por ahí esto es el 2000, 1.8 voltios. Esto alrededor del 2000. Y llegamos a los procesos modernos, ¿verdad? Que andan entre 0.8, 0.9 a 1 voltio. Lo que tenemos en BDD actualmente. ¿Y eso por qué? Porque fíjese que por la ley de Moore, esta capacitancia en principio se debería ser más pequeña. Pero usted sabe cómo somos los humanos, ¿verdad? Si nosotros encontramos una manera de producir, por ejemplo, ustedes tienen que hornear pan, ustedes son panaderos. Ustedes tardan 1 hora horneando un pan, ¿ok? Horneando un bollo de pan, un baguette. Tardan 1 hora. O sea que un día de 8 horas de trabajo ustedes venden solo 8 baguettes.
todo el día trabajando, ¿verdad? 8 horas. Ok. Ustedes descubren una manera de bajar esto a la mitad. Qué sé yo, contratan un empleado, porque eso no es lo más barato lo que hay que pagarle. O se compran, qué sé yo, un horno mucho más eficiente y encuentran una masa que es más eficiente. Ustedes logran bajar esto a media hora. ¿Qué harían ustedes? ¿Trabajarían solo 4 horas produciendo 8 baguettes? A ver, una pregunta filosófica. ¿Quién haría eso? De hecho, esta es una pregunta que se planteó Bernard Shaw y Maynard Keynes en los años 20 y 30 en Inglaterra. Uno era economista, ¿verdad? Maynard Keynes, y el otro era filósofo. Bernard Shaw, no, perdón, Bertrand Russell. ¿Qué harían ustedes? Aunque me digan lo contrario, les aseguro que la mayoría de ustedes preferirían vender 16 baguettes, ¿no es cierto? Bueno, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Que Moore dijo, cada vez puedo hacer estos transistores más pequeñitos, ¿verdad? Los puedo bajar a la mitad, los puedo hacer más veloces, y entonces puedo bajar el consumo a la mitad, ¿verdad? Bueno, la mitad a la mitad no, porque recuerden que hay una relación cuadrática acá, ¿verdad? Entonces bajo el consumo a raíz de lo que varía en el área, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que como buen humanos que somos, ¿verdad? Los de Intel y las demás compañías, no, papá, ahora lo que hay que tener son más transistores, ¿verdad? Para hacer más funciones. Y por eso ahora tenemos teléfonos celulares y tablets, ¿verdad? El tamaño de un bolsillo que hacen lo que hacía una computadora en los años 60 del tamaño de un edificio. Gracias a eso. ¿Ok? Ahora podemos hacer cosas en el televisor, perdón, la tablet o el celular que hace 30 años requerían una supercomputadora. El problema es que lo usamos para mandar videos en WhatsApp, pero bueno, esa es otra historia, para grabar TikTok. Pero esa es otra historia, ¿verdad? Pero en principio nuestro poder computacional ahora es monstruoso, gracias a esto. ¿Qué sucede? Que como cada vez metimos más transistores, esto no cambió. CTOT sigue siendo la misma. Pero yo tengo más velocidad, porque fíjese que como yo tengo que mi capacitancia es más pequeña, recuerden, la velocidad de computación de mi circuito es aproximadamente 0.7 RC. Ponerle la resistencia del transistor y esto sería CTOT. Y esto sería la resistencia del transistor. Y cada vez es más rápido. Mantengo la capacitancia, ¿qué puedo bajar esto? Pero llega un momento en que no puedo bajar esto, porque como nos dimos cuenta, para bajar esto, si BD de baja, obligatoriamente tengo que bajar BT, ¿verdad? Para que el transistor se apague y se encienda bien, ¿verdad? Y si BT baja, la corriente subumbral aumenta, ¿verdad? Entonces, fíjense que estamos como metidos en un zapato, bueno, y este es básicamente los problemas de diseño moderno que se tiene en VLSI. Bueno, ya casi terminamos esto y por ahí podemos parar un ratito para empezar el siguiente tema. Entonces, en principio, ¿verdad? Por eso es que los transistores, digamos, los sistemas han detenido sus frecuencias de reloj en alrededor de 3 GHz, ¿verdad? 3.6 GHz. Ustedes nunca ven ningún dispositivo que funcione más rápido que eso. Porque la energía, ¿verdad? Que se consume, digamos, en un dispositivo con miles de transistores, con miles de millones de transistores computando esta velocidad, es equivalente a la de varias fuentes, la de varios reactores nucleares. Se puede probar, ¿no? De hecho en el curso de VLSI creo que lo probamos. O lo que es lo mismo, la densidad de potencia, ¿verdad? Es tan grande, o sea, se calientan tanto los chips que simplemente el silicio no aguanta. Entonces, por eso es que los circuitos modernos están acotados, ¿okay? En frecuencia. Ahí es donde los ingenieros en computadores tienen que empezar a trabajar, empezar cómo hacer procesamiento paralelo, ¿verdad? Que eso es lo que todavía no hemos resuelto, ¿verdad? La electrónica fue tan eficiente que por muchos años, ¿verdad? El procesamiento secuencial fue súper eficiente, pero llegamos a una pared, ¿verdad? Ya el procesamiento secuencial no puede avanzar más, ¿por qué? Porque ya no podemos hacer correr los circuitos más rápido. Entonces estamos procesamiento paralelo, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Los de computadores sufriendo con MPI y multinúcleo y pero a la hora de la verdad todavía no logramos algo que sea totalmente eficiente, ¿verdad? Por eso es que, digamos, en la computadora estándar usted puede tener 4 o 8 cores. Lo más probable es que un 90% del tiempo
6 de esos 8 cores estén sentados haciendo nada, ¿verdad? Porque la programación en paralelo no, todavía nos falta por dominar. Pero bueno, esa es una motivación para los de computadores, para que vean por qué, ¿verdad? Hay que meterle en esa área, hay mucho. Bueno, en general, la frecuencia de conmutación de un circuito, sin embargo, no es necesariamente la frecuencia del reloj, ¿verdad? Si yo tengo un circuito oscilando una determinada frecuencia del reloj, 3 GHz, no significa que mi compuerta va a conmutar a esa velocidad, porque estos son funciones, son funciones booleanas, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente dependerán de los valores de entrada y salida para terminar la conmutación. Normalmente, entonces, esto se califica, ¿verdad? Con lo que se conoce como el factor de conmutación de la compuerta. ¿Qué se puede añadir? Digamos, se puede a veces derivar de las funciones lógicas, se puede hacer, pero a la verdad, en realidad, cuando un circuito tiene miles de millones de compuertas, esto es bastante poco práctico. Generalmente es un valor estadístico que se obtiene a partir de simulaciones. Bueno, el semestre que viene ustedes van a llevar, o si no el año que viene, taller de digitales, ahí se estudia un poquito esto, se estudia, ¿verdad? Cuando uno hace el modelado, van a ver y lo que pone a correr la simulación, generalmente no puedes establecer valores estadísticos de computación de todas las señales. Sin embargo, digamos, está comprobado que para sistemas típicos este alfa anda alrededor de 0.2 a 0.3. Entonces, en realidad, la definición formal de potencia dinámica o promedio de un circuito CMOS es esta de acá. El consumo dinámico es igual al promedio de conmutación, alfa promedio, que en realidad anda alrededor de 0.2, por la capacitancia total de mi circuito, por BD cuadrado, por la frecuencia del reloj del circuito. Y esta normalmente se lleva en los procesos modernos un 60% del consumo. Y este se lleva un 40%. Bueno, obviamente esta sí sirve para algo, ¿verdad? Esta es la que está produciendo el cálculo. Esta es la que no sirve. Se va en calor, ¿verdad? Esto también se va en calor, pero por lo menos un calor que produce algo, ¿verdad? Esta no. Bueno, vamos a parar. Le sacamos rápido la clase, pero como lo que viene es un tema levemente distinto, voy a parar 5 minutos para que ahí descansen un poco. Si quieren 10, ya quedamos con tiempo. Así que nos vemos a las 15:53, si les parece, para retomar el siguiente tema. No hay ninguna consulta. ¿Alguien tiene antes alguna consulta, alguna duda? O pueden aprovechar y hacerme consultas de la tarea que di, si quieren. Si no, lo hacemos al final de la clase. Bueno, nos vemos entonces en 10 minutos, a las 14:53.
Bueno, gracias por la espera. Vamos a continuar con el tema del modelo digital con MOSFET. Aquí me disculpo porque en el escáner tuve un problema, así que una de las páginas no salió. Pero bueno, no era nada importante, era un cálculo numérico, así que eso yo se los voy a hacer acá. Más o menos se los voy a explicar y cuando vuelva a mi casa ahí ya les corrijo el tema. Ok, ¿qué sucede? Bueno, y de hecho por eso que salió tan feo también el escaneo. Tenemos que pensar en algo que sea un poco más eficiente que andar utilizando las ecuaciones, ¿verdad? Cuadráticas de esta famosa, ¿verdad? Para que sea más rápido, digamos, hacer mi cálculo en circuitos digitales, ¿verdad? Porque imagínense que si estoy hablando de miles de millones de transistores, cada uno resolviendo estas ecuaciones, es totalmente inviable hacerlo a mano y siquiera ya Spice, ni siquiera Spice da abasto. O sea, hay que buscar modelos digitales o modelos más simplificados, pero que sean lo suficientemente sencillos como para que se puedan resolver computacionalmente. Y de hecho, si no fuera así, no habría tampoco lógica moderna, porque ya con circuitos que tienen miles de millones de transistores, no habría manera de resolver, ni siquiera una supercomputadora puede resolver estas ecuaciones de una manera eficiente y rápida para diseñar un circuito. Y de ahí viene lo que se conoce como los HDLs, Verilog y los simuladores de eventos como, digamos, Model Sim, otros simuladores, ¿verdad? Que tratan de retomar estos modelos para poder acelerar lo que es el diseño digital. Bueno, vamos a hacerlo por ahora con un modelo bastante sencillo que funciona bastante bien. Sabemos, ¿verdad?, que el transistor NMOS se comporta como un switch. Si tiene un 1 lógico en el gate, está encendido. Si tiene un 0 lógico en el gate, está apagado. Y lo mismo ocurre, ¿verdad?, con el PMOS. Sabemos que el PMOS, ¿verdad?, si tiene un 0 en el gate, está encendido. Si tiene un 1, está apagado. Sabemos que el PMOS es bueno transmitiendo ceros. Y que el NMOS es bueno transmitiendo unos, pero no viceversa. De hecho, bueno, si nos queda chance les pruebo esta última parte, y si no la vemos la clase que viene. Me olvidó que tenía que demostrarles esto. Por eso es que nosotros tenemos lógica complementaria, ¿verdad? Tenemos que tener los dos tipos de transistores. Arriba, en la red de pull-up, siempre van a haber PMOS, porque es una consulta que me hicieron para la tarea del lunes. No vamos a poner PMOS abajo, acá, nunca. Los PMOS siempre van a ir arriba en la red de pull-up y los NMOS siempre van a ir abajo en la red de pull-down. Por esto. ¿Ok? Nunca les vamos a dar vuelta. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede? Que tenemos ya más o menos que tratar de generar, ¿verdad? O de encontrar una manera de modelar más sencillamente estos dos dispositivos. Y bueno, por ahí lo más conveniente es tratar de ver cómo los hacemos equivalentes a un circuito RC, que es relativamente sencillo de analizar. Bueno, existe un fenómeno que vamos a ver por encima en este curso, en discreto se estudia con más calma, que es el que se conoce como capacidad de Miller. Y este fenómeno es muy típico en el diseño, tanto digital como analógico, y tiene ciertas implicaciones. Pensemos en este modelito. Tenemos un capacitor conectado entre dos fuentes, entre dos nodos, in y out. Tengo una fuente V1 que va de 0 a VDD en T0 y una fuente que va de VDD a 0 llamada V2 también en T0. O sea, en ambas fuentes transición en T0. En T0 menos, suponiendo que este circuito es ideal, la que no hay resistencias en el medio, y por cierto ahí les subí una diapositiva que se llama Ejercicios Básicos de Modelo Análisis de Circuito Capacitivo Sencillo. Estaría bueno que lo estudien porque esa es una pregunta de entrevista de Intel, siempre la hacen. Que lo estudien, cualquier cosa yo les respondo después de la duda de esto. Bueno, suponiendo que R es igual a 0, lo cual es muy peligroso porque eso nunca se cumple. ¿Qué sucede en T0 menos? Yo tengo una carga inicial, ¿verdad? En T0 menos, recuerden, lo que tengo acá es, si yo me fijo en T0 menos, acá tengo aplicados
0 voltios y aquí tengo aplicado VDD. Entonces, la carga inicial que tiene este capacitor va a ser igual a la diferencia de voltaje que tiene entre esos nodos, entre in y out, que sería V1 menos V2, por la capacitancia, ¿verdad? Según la ley de Q es igual a C por V. Y eso es igual, ¿verdad? A C por 0 menos VDD, que es igual a menos C VDD. ¿Ok? En T0 más, la situación se cambió, ¿verdad? Ahora tengo VDD aquí y tengo 0 acá. La carga final, o sea, la carga que existiría después de T0, sería igual a la resta entre 1 y V2. Vea que eso no cambia, ¿verdad? Porque estamos suponiendo que no le hemos dado vuelta al capacitor, por la capacitancia, que sería igual a CVDD menos 0. O sea que la carga final es igual a CVDD. Bueno, la carga total suplida al capacitor por V1 y V2, luego de la transición, sería igual a la carga final, o sea, lo que me queda después de transicionar, menos lo que había antes de la transición. Ok, aquí ya estoy encontrando la carga total para un T mucho mayor que T0. Bueno, eso es lo que estoy haciendo. Tenía una carga inicial en T0 menos y esa carga cambió y terminé con una carga final. Entonces, la carga total que tuve que recibir de ambas fuentes tiene que haber sido igual o es igual a esta resta. Y esa es igual a 2C por VDD. O sea, fíjense que estamos entregando una carga que es equivalente, pues por lo que vimos de acá, ¿verdad? A 2 veces la carga que entrega cada fuente. Suponiendo que las dos tienen VDD, ¿verdad? Como valor. Ahora, ¿cuál sería la capacidad efectiva que ve cada fuente? O sea, si yo les planteara a ustedes, bueno, pero ¿cuánta es la capacidad que yo veo para allá? C' y C2'. No, recuerden que cuando yo digo ver hacia un nodo, significa que yo quiero ver cuál sería la capacitancia que estoy viendo hacia tierra. O sea, esto sería mi C'. ¿Por qué? Porque solo estoy tratando de mirar hacia un nodo, ¿verdad? Entonces, el problema es que este nodo acá no está a tierra. Entonces, esto sería la capacitancia que yo quiero ver para V1 y la capacitancia que V2 vería, pues tendría que también verla de otra manera, ¿verdad? Tendría que pensar en una capacitancia con un nodo conectado a tierra, C2', conectada a mi fuente, B2. ¿Cuál es la capacitancia que yo veo para allá? Bueno, consideremos estos modelos. Si yo viera solo esta fuente hacia tierra, V1 tiene que suplir 2 CVD. O sea que la capacitancia que vemos hacia allá es 2C. Por el otro lado, V2 tiene que absorber la capacitancia total que hay en la carga total que hay en este capacitor. ¿Qué sabemos? Es 2C por VDD. ¿Ok? Este efecto, vean que lo que sucede es que la capacitancia vista hacia tierra parece duplicarse. Este efecto se conoce como el efecto de Miller. Es prevalente en diseño de circuitos. O sea, el capacitor flotante entre in y out se ve duplicado por este efecto. Cuando lo miro, como si lo mirara hacia tierra. Okay, entonces, bueno, guardémonos esta regla del efecto de Miller, ¿verdad? En sistemas digitales por ahí. Esto lo van a estudiar con más calma en discretos. Bueno, entonces ahora sí, consideremos este circuito. Yo tengo un circuito capacitivo, ¿ok?
que tiene una tensión aquí inicial. Supongamos que la tensión inicial de este amigo es VDD, ¿verdad? Esa es la tensión inicial que tiene este capacitor. ¿Okay? Y yo lo quiero descargar. ¿Cómo lo descargo? Bueno, recordando que esto es un switch, puedo encenderlo aplicándole un VGS igual a VDD. ¿Ok? Si yo supongo que VGS pasa de 0 a VDD instantáneamente, lo cual es bastante suponer, ID fluye hacia el perdón. Okay. ID va a fluir, ¿verdad? Por el drain del transistor. ¿Por qué? Porque este capacitor se me tiene que descargar. ¿Ok? Antes de encender, entonces, vean que yo puedo suponer lo siguiente. Si yo miro las curvas del transistor, y ahora vamos a hacer les voy a mostrar unas simulaciones, yo puedo suponer lo siguiente. Cuando VGS es igual a 0, si este es mi eje VDS y esto es ID, yo puedo suponer que mi transistor está apagado. Entonces la curva ID versus VGS está acá. Okay. Supongamos que esto es 3.3 voltios. Bueno, VDD. Entonces yo sé que este punto, que lo puedo llamar A, ¿verdad? Es tal que ID es igual a 0, despreciando la corriente subumbral y las corrientes. Luego VGS pasa automáticamente a VDD. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente el transistor se me va a encender, ¿a dónde? En este punto. Y aquí va a alcanzar, ¿verdad? Una determinada ID'. El transistor hizo esto, ¿verdad? Se movió rápidamente, ¿verdad? Desde este punto a este punto, que lo vamos a llamar B. Bueno, ¿qué sucede ahora? Este amigo se empieza a descargar. ¿Qué pasa con BDS? Vean que BDS es igual a USF. Y entonces este transistor, ¿verdad? Debido a que este transistor tiene una forma de este estilo, empieza a descargarse siguiendo esta ecuación, ¿verdad? Ok, pregunta. ¿Sigue esta ecuación todo el tiempo? A ver, para tratar de hablar un poco menos yo. O sea, esta ecuación sigue bajando por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, hasta acá. Aquí está el plot VDS, VD, ID versus VDS. ¿Qué sucede? Tarde o temprano acá. Y va a llegar a un punto donde ya no estamos en saturación, ¿no? Exacto, muy bien, gracias ¿verdad? Exacto, ¿quién fue? Perdón, que no veo el nombre. Bueno, gracias. Sí, vean que ustedes recuerden que tienen, ¿verdad? Un punto, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? VD SAT. VDS SAT. Recuerden, ¿verdad? VDS tiene que ser mayor o igual BGS menos BT, ¿verdad? Entonces, cuando pasamos este punto, esta ecuación ya no se cumple, ¿verdad? Se cumple la ecuación de Triodo, ¿verdad? Tendríamos que usar, ¿verdad? K', COX, no sé si me va a caber, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerla por acá. Bueno, tenemos que usar entonces la ecuación, ¿verdad? ID es igual a K' W sobre L, ok. BGS menos BT por BDS menos BDS cuadrado sobre 2, ¿verdad? Que es la expresión de Triodo, ¿verdad? O sea, en este punto cambiamos de ecuación, ¿verdad? Entonces este punto de acá es esta ecuación y este de acá es esto. Entonces empezamos a bajar, ¿verdad? El transistor entra en Triodo, ¿verdad? Pero entonces vean que el cálculo es bien aburrido, ¿verdad? Porque tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? Que utilizar para encontrar, ¿verdad? Esa variación de la corriente en función de VDS.
o sea, de la descarga del capacitor. Bueno, esta es una función no lineal, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es encontrar un circuito RC lineal. Lo que vamos a hacer es linealizar esta curva. O sea, vamos a suponer que en este punto A, vea que tarde o temprano, VDS es igual a 0, ¿no es cierto? Cuando VDS sea igual a 0, este transistor va a estar en tríodo profundo y ahí yo puedo suponer, ¿verdad? Que ID, perdón, este punto de acá se llama A. Aquí yo puedo suponer otra vez que ID igual a 0. Este punto de acá. Entonces se volvió a hacer este dibujo, no sé por qué lo hice en la presentación, pero ahora lo vamos a ver en simulación. Entonces vean que este amigo se descargó el capacitor hasta que llegué a un VDS igual a 0. Entonces yo lo que voy a hacer es linealizar esta curva tan fea. Vean, lo que voy a hacer es nada más, voy a ver si me sale a mano, si no disculpen, ¿verdad? Voy a suponer que aquí hay una recta, ¿no? Nunca me va a salir esta recta, pero por eso es que tenía que haber hecho el dibujo. Bueno, hay que ser negativo, si me salió. Lo que voy a hacer es linealizar esto, ¿verdad? Voy a tirar una recta entre B y A y calcular la pendiente de esta, ¿verdad? La pendiente de esta curva es 1 sobre R de canal, o la resistencia de conmutación o de canal, cualquiera de los dos nombres es válido. O sea, vean que estoy haciendo una gran linealización, ¿verdad? Que, aunque parezca mentira, funciona bastante bien. Esto es lo que está explicado acá, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes podrían estimar eso teóricamente. ¿Cómo? Pues con esta ecuación. Sí, lo que pasa es que recuerden que ustedes se están moviendo, ¿verdad? Entre las dos zonas, ¿verdad? Entonces, en realidad, esta ecuación no es muy práctica, ¿verdad? Porque esto es solo válido para cuando estamos en la zona de saturación, no cuando entramos en la zona de triodo. Y además, estas ecuaciones, recuerden, no contemplan las variaciones de movilidad, de portadores por saturación de velocidad y otras cosas, ¿verdad? Entonces, por ahí es muy peligroso suponer eso. Entonces, lo que vamos a hacer es calcularlo por simulación, que es lo que normalmente uno hace. Entonces, aquí, estos circuitos se los tengo que subir al TEC digital, se los subo ahora en un rato. Entonces, yo voy a hacer una prueba. Voy a agarrar un transistor de tamaño mínimo típico y le voy a barrer VGS y VDS. ¿Ok? Y voy a medir la corriente que va a pasar por él. Esta es la respuesta. Esta es, digamos, el barrido de corriente versus tensión para distintos VGS. Entonces yo parto, de hecho, de un valor que sería este de acá. Aquí está el 3.3. Este es mi valor A. Enciendo mi transistor rápidamente y llego a mi valor B. ¿Ok? Y luego tengo mi valor C por acá. Entonces, lo que hago es encontrar la pendiente entre estos dos valores, ¿verdad? Que lo que necesito es encontrar la pendiente R, que sería igual a, bueno, sería la inversa de la pendiente, ¿verdad? El delta V sobre el delta sub I, que sería igual a 3.3, ¿verdad? Sobre la corriente que tengo acá, porque aquí fíjense que aquí yo puedo suponer que I es igual a 0. Entonces lo que estoy haciendo es linealizando, sacando esta recta aquí, ¿verdad? Aquí ni me atrevo a dibujarla porque sé que me va a salir mal. Ok, entonces yo puedo encontrar la resistencia de una manera un poquito más eficiente linealizando sobre una simulación. Okay. Bueno, por cierto, hay una definición estándar, ¿verdad? Pero eso la vamos a ver más adelante, que dice que VGS se supone que el transistor se enciende cuando VGS supera VD de medios y que VGS se apaga, el transistor se apaga cuando VGS cae debajo de VD de medios, que es como una definición que tenemos, que de hecho me obligaría a ser un poquito más cuidadoso con esto, porque en realidad yo debería encontrar la corriente en el punto en que aquí encuentro VD de medios, ¿verdad? Entonces ahí se podría en realidad calcular esa resistencia, pero eso ya es meterse a hilar muy fino. Aunque algunos libros lo hacen, nosotros no lo vamos a hacer. Entonces lo que se hace es meter estas ecuaciones. Esta fue la diapositiva que me faltó. No la escaneé. Ok. Este es 1.
aquí está. Ok, entonces el modelo, sin embargo, como les digo, ¿verdad? Es bastante robusto, ¿verdad? Pero como la ecuación no modela los cambios de movilidad, por ejemplo, saturación de velocidad y otros efectos, es preferible extraer la resistencia de canal o de conmutación mediante mediciones o simulaciones. Entonces, de la figura 1, que es la que les acabo de mostrar acá, que está sacada esta simulación, yo les voy a pasar a ustedes los circuitos para que los comprueben. ¿Ok? Yo puedo probar que la corriente ID en este punto, de hecho la medí, ¿verdad? Aquí está medida con el simulador, es de 98 microamperios. Entonces puedo despejar, ¿verdad? La corriente simplemente a partir de esta fórmula, ¿verdad? Rn va a ser igual a esta fórmula de acá. Yo voy a llamar a todo esto de acá Rn', ¿ok? Y eso va a quedar multiplicado por L entre W. Entonces, lo que yo me vengo a buscar es el Rn total medido, que sería igual a Rn' por L sobre W, que es igual a 3,333 sobre 98 micrómetros, igual a 33,67 kiloohmios. Esta es la resistencia de canal, pero ahora la tengo que, esto sería Rn, ¿verdad? Ahora tengo que extraer Rn'. Rn' va a ser igual a, esto está mal, ¿verdad? Rn', no, está bien, ¿verdad? Perdón. Vean que Rn' es, despejando de acá, ¿verdad? Rn' es W por L Rn. Entonces vean que lo que hago es multiplicar, ¿verdad? El Rn que obtuve por la relación W sobre L, ¿verdad? Que es esta, 1 micrómetro sobre 0.5. Y por lo tanto, la resistencia, y esta es la resistencia característica de mi transistor, de mi proceso, es de 67,34 kiloohmios. Y este valor no se lo guarda por ahí. ¿Ok? Vean que de una vez está claro, ¿verdad? Por esta relación, ¿verdad? Que me dice que Rn es igual a Rn' por L sobre W, que la manera de disminuir la resistencia de un transistor es aumentando el ancho. Y como les dije al inicio de la clase, vean que hay una relación que en principio es bastante lineal. Vean que estamos linealizando hacia a la fuerza, pero en realidad funciona bastante bien. ¿Okay? Entonces esta definición la vamos a seguir utilizando. Entre transistores, si duplico el ancho del transistor, la resistencia cae a la mitad. Es más rápido computar. Ahora, para el PMOS, yo puedo suponer lo siguiente, ¿verdad? Lo que vimos al principio del curso, ¿verdad? La movilidad de los huecos es aproximadamente 1/3 de la movilidad de los electrones. Entonces, uno podría suponer que Rp' es simplemente multiplicar 3 veces Rn'. O sea que Rp' debería ser 202.2 kiloohmios. El problema es que, bueno, cuando uno simula, se toman muchos factores en cuenta. Entonces, en realidad, si ustedes hacen la simulación, acá yo la tengo un poquito alterada la simulación. Ustedes hacen esta simulación, ok, para el PMOS, se darán cuenta que la corriente en realidad es alrededor de casi 70 microamperios, un poquito menos, 68 microamperios. Uno hubiera esperado que fuera 1/3, ¿verdad? La resistencia del Pero bueno, eso es porque en realidad estos son fenómenos bastante complejos, ¿verdad? Entonces, de ahí yo despejé este valor de acá, ¿verdad? Y por lo tanto, Rp' en realidad es alrededor de 9,63. O sea que a la hora de la verdad, Rp es aproximadamente, ustedes sacan esta relación, les da uno como 1,45. 1,45 en realidad. Sin embargo, en este curso vamos a suponer que Rp es igual a 2 veces Rn. Primero porque es más fácil, ¿verdad? Recordar esto.
Y segundo, porque esta es una derivación de CC, o sea, esta es una derivación, por así decirlo, de punto de operación, no es una simulación transitoria. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, la resistencia en realidad es una función de, en realidad es una función de VDS. Y VDS es una función del tiempo de descarga del capacitor. Entonces hay una relación ahí no lineal que cuesta un poquito a veces, ¿verdad?, visualizar con esta linealización. Y como vamos a ver además, las capacitancias también van a variar linealmente. Entonces, la regla es que RP es igual a 2RN. Cuando hagamos simulaciones de compuertas más avanzadas, vamos a ver que estas reglas se mantienen. Y de hecho, de ahí es donde se extrae esto, de simulaciones ya con compuertas, no tanto con estas linealizaciones, se obtiene esta relación. Bueno, por eso yo les dije, ¿verdad? ¿Se acuerdan la pregunta que les tiré, verdad? Porque yo había supuesto que WL era un micrómetro, ¿verdad? Sobre 0.5 micrómetros. Para el L, ¿verdad? Y para el P, les dije que iba a ser 2 micrómetros, ¿verdad? Sobre 0.5. Bueno, sale de ahí. De hecho, si ustedes lo verifican acá, ustedes van a ver que no se cumple también, ¿verdad?, esta relación. Si yo le tiro 2 micrómetros acá, la corriente crece bastante más de lo que uno esperaría, ¿verdad? Crece casi que a 200 microamperios. Entonces, mi profe está sonando, se fue al doble, ¿verdad? Pero bueno, eso tiene que ver en realidad, como les digo, con que esta relación de acá en realidad está desarrollada sobre mediciones de retardo, no sobre mediciones de este estilo. Pero eso lo vemos en VLSI, no se hace acá en este curso, porque si no, tras de que vemos tanta materia, ¿verdad?, pues me van a matar, ¿verdad?, si yo pongo eso. Entonces, de hecho, si uno pone 1.44 acá, que creo que no quedaba, ya estamos un poco más cerca, ¿verdad? Igual siempre nos pasamos un poco, pero bueno, eso se debe a otros efectos. En particular se debe a un efecto que está medio complicado, ¿verdad?, decir, pero es que este transistor de acá está sufriendo saturación de velocidad y este no. Entonces, por eso es el problema, ¿verdad?, que tenemos, que ese escalamiento no es tan directo. Ustedes se pueden dar cuenta que este transistor no tiene saturación de velocidad porque fíjese que el delta que hay entre las corrientes es muy parecido, ¿verdad? Se duplica la corriente para un aumento constante de VGS, ¿verdad? Mientras que para el PMOS no es así, ¿verdad? Vean que aquí hay ya como que va variando distinto, ¿verdad? Estos tamaños no son tan parecidos. O sea, aquí yo puedo suponer que todavía está funcionando la raíz cuadrada bastante bien, de la relación I de VGS. Pero acá no, ¿verdad? Aquí vean que los avances son prácticamente iguales, ¿verdad? Solo aquí hay una pequeña variación, ¿no? Pero a partir de este punto, básicamente tienen casi la misma variación. Entonces aquí ya yo puedo suponer que este transistor está saturado en velocidad. Entonces eso hay que modelarlo de otra manera. Si hiciéramos un proceso más viejo, qué sé yo, de un micrómetro, lo veríamos más fácil con estos cálculos. Pero bueno, no importa. Bueno, dudas hasta ahora. Yo les voy a pasar estos circuitos para que lo estudien. Ok. Bueno, vamos a terminar con efectos capacitivos. Esto ya ha sido una clase mortal, ¿verdad? Entonces, nos queda todavía un poco más. Pero yo ya con eso cerramos este tema y nos podemos dedicar a prácticas. Ok, efectos capacitivos. Vamos a suponer que tenemos este circuito que tiene un nodo de entrada in y un nodo de salida out. Le vamos a conectar a VDD con una resistencia muy grande. Bueno, antes no sé si hay alguna consulta, pregunta de lo que acabo de explicar. Bueno, tengo una R muy grande. ¿Ok? Listo. La idea de esta R es que el cambio en VD sea bastante independiente del cambio en VDD. Por eso es que la hacemos bien grande. ¿Ok? O sea, esto prácticamente actúa como una fuente corriente, ¿no es cierto? Si esta R es muy grande. Ok. En triodo, yo sé que yo tengo, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la derivación del modelo capacitor del MOS, yo tengo estas expresiones. Despreciando las capacitancias de overlap. Mientras que en saturación, yo sé que tengo estos dos, digamos, valores teóricos de la capacitancia de gate del transistor.
Esas capacitancias de acá son bastante pequeñas. Entonces, en principio, yo las puedo despreciar. Al igual que las capacitancias de sustrato. O sea, esas capacitancias que están acá, yo también las voy a despreciar. En particular, por dos razones. Una, porque estas son muy pequeñas. Esta capacitancia acá es muy pequeña. Y esta también, son pequeñitas. Y dos, porque estas son capacitancias que son capacitancias de Dios en inversa. Y estas son funciones no lineales. Estas puede que no sean tan pequeñas, pero son difíciles de calcular. Entonces yo lo que voy a hacer es sobreestimar la capacitancia más bien del óxido para compensar el hecho que no estoy considerando estas, tratando de darme un peor caso. Se puede probar de todos modos que en circuitos digitales, donde se usa largo mínimo de transistores, la capacitancia en los diodos en inversa anda por este rango. Y si W es muy ancho, de hecho se pueden despreciar. Eso se ha probado empíricamente en mediciones. Que lo podemos ver en un libro como el Weste, por ejemplo. Bueno, volviendo a la figura. Si VDD cambia, perdón, si VIN cambia de 0 a VDD, VOUT cambia de VDD a 0. ¿Ok? Si este chaval hace esto, yo sé que este amigo de acá, este nodo VOUT, va a hacer esto. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Estaba en VDD, esto estaba en 0 y va a VDD, esto está en VDD y va a ir a 0. Ese es el efecto del inversor, de la inversión que tiene este transistor. ¿Okay? Recuerden que esto no deja de ser un common source, ¿verdad? Un fuente común. Y también puede actuar como inversor digital. La corriente que pasa por este capacitor se puede calcular. Quiero calcular esta ICGD. ¿Cuánto sería esa corriente? La ley del capacitor, ¿no? Es la capacitancia que hay entre gate drain por el cambio de voltaje que hay en gate drain. Como me interesa un peor caso, fíjense que entonces puedo suponer dos cosas. Uno, que el transistor está en triodo. Que yo sé que, aunque al principio este transistor se enciende en saturación, ¿verdad? Recordemos de lo que vimos del inversor, ¿verdad? Aunque al principio se invierte en saturación, tarde o temprano va a llegar a triodo. Yo voy a suponer que arrancó en triodo para suponer un peor efecto. Vea que lo que yo quiero es evitarme los problemas, estoy despreciando capacitancias, entonces voy a suponer, por otro lado, que tengo el peor caso capacitivo acá, que es este de aquí. ¿Okay? Entonces, yo supongo que esta es la peor capacitancia que puedo tener. ¿Y cuál es el peor cambio de voltaje? Bueno, precisamente, si tengo esta conmutación desde 0 a VDD y VOUT va desde VDD a 0, pues el peor caso que puedo tener de delta de voltaje es VDD menos VDD. ¿Ok? Porque fíjese que este cambio, ¿verdad? Va en esta dirección. Entonces, y este cambio, ¿verdad? Va en esta dirección. Ok, entonces, aquí lo que estoy diciendo es, ¿verdad? Es VOUT menos VIN, ¿verdad? Ok, entonces, lo que, mejor dicho, VD, Wayne menos VD, Wayne menos VD. No, sería Wayne menos way out, ¿verdad? Este de acá. Porque este va a hacer un cambio, este está haciendo un cambio positivo, ¿verdad? De 0 a VDD y este está haciendo un cambio negativo de VDD a 0. ¿Okay? Entonces, el peor de los casos, mi corriente por ese capacitor es igual a COX. Aquí me falta una derivada, ¿verdad? DVDS sobre DT. Me faltó corregir esto, tengo que corregirlo de una vez. Aquí me faltó el D. O sea, la tensión en este capacitor, ¿verdad? Cambia, ¿verdad? Está cambiando 2 VDD. ¿Y eso qué es? Es el efecto de Miller, ¿se acuerda que acabamos de ver?
Por eso es que yo puedo entonces, por equivalencia de Miller, partir este capacitor en dos. Voy a partir este capacitor en dos. Dos capacitores de valor, 2 CGD. Porque si el cambio en el capacitor flotante es 2 BDD, por lo que vimos por el teorema de Miller, o por el efecto de Miller, esto se puede transformar. Este capacitor flotante que hay entre gate y drain, que vale CGD, es equivalente a ver en el gate un capacitor igual a 2 CGD, que sería igual a COX, y un capacitor en el drain, aquí me faltó poner el drain. Perdonen. Es que para corregirlo de una vez, porque así se lo subo bien. Además tengo que corregirles ponerle la paginita que me faltó. ¿Ok? Este capacitor también vale COX. Entonces, vean que este capacitor que tengo ahora entre el gate y la tierra se viene a sumar o queda en paralelo con C gate source. Recuerden que ese gate source está aquí. Pero el source está pegado a tierra, así que eso está de una vez. O sea que yo puedo suponer, ¿verdad? Que este capacitor entonces es COX medios, ¿verdad? Suponiendo el peor de los casos, este amigo está en triodo, y por lo tanto la capacitancia total de este transistor es igual a 3 medios de COX. Acá está. Y a la salida tengo este capacitor, ¿verdad? Tengo 2 CGD. Mirando hacia tierra. Y ya tengo mi modelo completo digital. El modelo completo digital dice, ¿verdad? Que mi transistor se puede modelar digitalmente como un circuito controlado, ¿verdad? Esto se enciende con G igual a VDD, VG, ¿no? VG igual a VDD. Tiene una capacitancia de entrada de 3 medios COX, una capacitancia de salida de COX y una resistencia de canal que es la que nosotros acabamos de determinar, ¿verdad? La resistencia de canal lo que va a ser igual. Bueno, en realidad es RN', pero no, ahí también tengo que corregir esto. RN', ¿verdad? Ok. Eso es RN'. Y ya yo tengo entonces una manera de modelar un transistor, por lo menos de una manera un poco más sencilla, que sería suponiendo que es simplemente un arreglo resistivo capacitivo de este estilo. Bueno, aquí sí es que esto está mal, aquí no, aquí es RN según el libro, pero bueno, eso es porque ellos están suponiendo que COX para ellos es igual a COX' W por L, pero es que en este libro COX' es el COX que nosotros estamos definiendo, entonces por ahí se me viene el enredo. Entonces este COX de acá no es el COX que hemos venido definiendo, ¿verdad? Que es la capacitancia por unidad de área. Para este libro COX o para este modelo, este COX es igual en realidad al COX que hemos venido estudiando W por L. Entonces pongámosle algún valorcito acá, pero como que no nos enredamos, no quiero poner prima tampoco. Pongámosle COX final. Ok, está bien. Es para que no nos enredemos, pues pasa por cambiar de libro, ¿no? Este COX final en realidad es el COX que se determina, recordando que COX, ¿verdad? Lo definimos como la permitividad del óxido de silicio por el ancho, ¿verdad? O el grosor del, ok, de, mi, de la, del óxido de silicio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esto acá es Oxford, ¿no? Esto es el gate. Entonces, para que lo tengan claro, ¿verdad? Esto es... Y Rn, ¿verdad? Es igual a Rn' por L sobre W. ¿Está bien? Y este sería mi modelo completo, ¿verdad? De simulación, ¿verdad? Para digitales. Bueno, vamos a parar aquí hoy.
Aunque ya sé que les he dado fuerte. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no les resuelvo el problemita de la vez pasada que les tiré, ¿les parece? Pero antes quisiera ver si no hay ninguna duda de esto, ¿verdad? Yo sé que es complicado, les sugiero que lo estudien. Aquí está anotado de dónde salió esto, ¿verdad? De este libro. Está en la biblioteca y es digital, anda por todo lado. Él pone las diapositivas, pone los circuitos en su página web. Este señor Baker es buenísimo por eso, para hacer es muy, muy práctico y dando clases es muy bueno. Si lo quieren llevar y olvidarse de mí, se meten en la página de este chaval y llevan las clases, excelente. Solo que es en inglés, pero bueno, creo que tiene con subtítulos algunos. Lo que pasa es que en la derivación que él tiene en el libro usa otro proceso, no es el que estamos usando nosotros. Entonces yo, por eso hice los cálculos utilizando el modelo C5, que es el que yo les di para la tarea. Bueno, preguntas, dudas, preguntas sobre la tarea, como le puso alguien ahí, tarea moral. ¿Alguna pregunta? Bueno, Profe, sí, yo hágalo. nada más quería consultar porque yo ya se la envié, pero no sabía si, digamos, le mandé como una foto que eran los cálculos y era nada más un archivo, el punto ASC, ¿verdad? Nada más. Eh, O sea, el verlo. del LT Spice, el normal. Sí, 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 con que mándele el T-Spice, ya está. Ok, Mándame el punto plot también, para no tener yo que saber qué es lo que se está ploteando. Tenerme el punto PLT, para ver todas las señales ploteadas ya y ordenaditas. ok, Recordad que, digamos, yo puedo guardar, digamos, en el T-Spice, esto lo puedo guardar, ¿verdad? Entonces, digamos, yo me paro encima y para no tener que estarle siempre poniendo dónde voy a medir, luego me voy al plot settings, ¿verdad? Y le guardo esto. Y ya con esto me queda, digamos, por ejemplo, Eso hágalo siempre, ¿verdad? Porque es una manera de andar cerrando trabajo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir chaval, bueno, vamos a guardar el plot settings vemos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cierro el circuito después, ¿verdad? Por cualquier razón, ¿verdad? Ok, digamos que yo lo cierro. Hagámoslo todo. Sí. Cuando yo lo vuelvo a jalar y lo simulo, ya no tengo que andar generando otra vez los plots, ¿verdad? Ya automáticamente se me generan los que yo medí, ¿verdad? Entonces, por eso vale la pena guardar el punto PLT. Entonces, hágame eso, por favor. profe, de fijo, pero nada más quería consultarle porque lo estuve buscando y la verdad no lo he encontrado. Yo vi como que usted puso como una gráfica para una señal, otra gráfica para otra. ¿Cómo hago para hacer varias gráficas en un solo plot? No, no, eso ya es un curso de LT Spice, tampoco se lo doy ya. Vea, es le voy a mandar el link si quiere. Ok, ok. Por ejemplo, usted quiere hacer es que esta es una variación, ahora vamos al otro. Ok, mejor. Ponemos Es un poquillo pedal, ¿verdad? Es que no es tan directo. Amigo para arriba, y por qué no me sube, siempre me pasa. El problema es que como tengo Wine, entonces acá en la Mac, porque el de Mac no me funciona muy bien, siempre tengo que estar al final viniendo a pata el curso. Entonces, bueno, yo tengo el punto PLT acá. Pero lo que pasa es que... Pucha, se me olvidó cómo lo hice. A ver, problema. Ok. Ah, ya está. Hagamos una cosa, le voy a mandar el link donde lo encontré. Se lo voy a mandar a todos, ¿está bien? Muy bien, profe, gracias. Porque ahora la verdad hay que meterse como que... porque él genera un plot normal, ¿verdad? Digamos si ustedes lo hacen así a pata, él lo que genera es... Lo que pasa es que ya está ese. Le voy a cambiar el nombre para que no lo jale. Ok. A ver si me acuerdo. Fue el colmo, lo hice ayer y anteayer y ya se me olvidó. Vamos a cambiar el nombre para no perderlo.
Entonces, con esta simulación, ¿verdad? Él lo pierde, entonces sí, ustedes tienen que poner, ¿verdad? A, B, C, eso es lo que vos decís, ¿verdad? Te salen así. Ajá, ajá. Entonces, luego uno se tiene que venir acá en el plot settings y ustedes hacen un add plot pane, ya me acordé. Y la tienen que jalar hacia pata. ¿La vieron? Porque no lo genera solo, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que venir en plot settings, add plot pane, add plot pane. ¿Ya lo vieron? Y la jalan hacia pata. Ahora sí. Add plot pane, la tiran. Y luego, ¿verdad? Para que ya les quede para siempre, ¿verdad? Para que no tengan que volverlo a hacer, Save Plot Settings y le ponen ahí el nombre, ¿verdad? Que le quieren poner, que normalmente hay que ponerle el mismo nombre del circuito para que lo jale automáticamente. Si no, lo pueden jalar de acá, ¿verdad? Open Plot Setting Files. Y entonces, digamos, ustedes lo borran, corren la simulación otra vez y eso le genera automático. Pues me acordé, no tuve que ponerles el... Les quedó, igual se los voy a mandarles el link para los que no lo vieron, ¿verdad? Cómo generar plots separados. Ok, ¿algo más? Sí, entonces mándame eso, por favor. Todos mándenmelo así para que sea más fácil, ¿verdad? Evaluarlo. Bueno, vemos lo de por qué el transistor PMOS es malo para transmitir ceros, unos. ¿Les parece? Que eso no me la pegó nadie, pero no importa. Yo sé que ustedes están muy cansados y que está complicada la cosa. Tenemos un transistor PMOS, ¿ok? Y tengo que transmitir BDD, ¿no es cierto? Recuerden, ponga siempre el capacitor para el análisis. Esto es vital para cualquier análisis en electrónica. El capacitor siempre va a estar. Las bobinas a veces no hacen falta. A veces las resistencias se pueden despreciar, pero los capacitores están en todo lado. Ok, ustedes tienen que mandar ese BDD por ahí. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que poner así a cero, ¿verdad? El PMOS, ¿no es cierto? ¿Dónde está el drain? Suponiendo que VC en T0 menos es igual a 0 voltios. El valor inicial de este amigo es 0. ¿Dónde está el drain? A ver, izquierda, derecha. Izquierda. No, recuerden que es un PMOS. ¿Verdad? Y eso es lo que a veces ustedes tienen que recordar. Vea, en un PMOS, V source es mayor que VD para un PMOS, ¿verdad? Recuerden que es lo contrario del NMOS, ¿verdad? Es todo lo complementario, todo es lo complementario, ¿verdad? Estamos. Entonces, el source de este transistor, ¿verdad? Tiene que ser mayor que este amigo de acá. Ok. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir, verdad? Que aquí yo tengo V source. Ay, qué mal. V source drain. Ok. Vean que V source drain siempre es mayor, mejor dicho. Hey, V source drain no. V source gate, ¿verdad? V source gate. Vean que V source gate es igual a suponer que tengo un V gate source, ¿verdad? Y eso siempre es mayor que VTP. Entonces, ¿a cuánto va a tender esto? A VDD, ¿verdad? O sea, este voltaje va a crecer hasta VDD sin ningún problema. Entonces, para hacerlo uno bien, ¿verdad? O sea que un 1 en un PMOS pasa perfecto. No hay problema. Ahora, ¿qué pasa con un 0? Volvamos a hacer el análisis.
Eso lo había hecho, era para salir del que ya habíamos hecho. De nuevo, el transistor PMOS se abre, se enciende con un 0 en el gate. Y ahora yo tengo que transmitir un 0. O sea, esto está pegado a tierra. De nuevo, aquí está el capacitor. Vamos a suponer que VC inicial, ¿verdad? En T0 menos es igual a VDD. Estaba cargado. Y yo lo que quiero es pasar este 0 para allá, ¿verdad? Este 0 tiene que ir para allá. ¿Cuál es el source ahora? Este, ¿verdad? Y este es el drain, porque esta es la regla. V source mayor que V drain en PMOS. ¿Qué sucede? Que vean que ahora V source gate está acá, ¿verdad? Entonces, este transistor se enciende y este capacitor se empieza a descargar, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que V source gate, ¿verdad? Ok. Es igual a valor absoluto de VTP, ¿no es cierto? En el momento que VSS gate sea menor que esto, recordamos esta relación, VSS gate es igual a VGS mayor que VTP para que conduzca, ¿verdad? Si no, no conduce. Si eso se cumple, conduce. Pero ¿qué sucede acá? Que cuando el capacitor alcanza VTP, este transistor se apagó. Entonces este capacitor quedó cargado, ¿verdad? El V de capacitor final es igual a el valor absoluto de la tensión de umbral del transistor. O sea, no llegó a 0, ¿verdad? Este 0 no se pudo transmitir bien, ¿verdad? Este 0 terminó en este valor. Por eso es que el PMOS no puede transmitir 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerden esas reglas. Y por cierto, acabo de ver que yo metí la pata, entonces, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando el cerebro reacciona, ¿verdad? Esto está... Ah, no, no está bien, ¿verdad? Lo hice bien, ¿verdad? Lo que pasa es que este amigo, si este transmite bien ceros, y este yo aquí lo puse mal, mira, qué pelada. Pero bueno, igual esto sigue siendo cierto, ¿no? Recuerden eso, entonces el NMOS pasa bien ceros, el PMOS pasa bien unos. NMOS, si quieren pasar un 0, PMOS si quieren pasar 1. Bueno, estamos, gracias por quedarse, los 6 que se quedaron, ¿verdad? Para escuchar esta explicación. Puede salir en el examen, porque no estaría bueno, ¿verdad? Ya que los demás no se quedan, va a ser muy malvado. No, no, está bien. Recuerden lo de la tarea, entonces recuerden que tienen hasta el lunes a las 4 y cualquier cosita ahí me pueden hacer consultas. Estamos. Bueno, hasta luego, gente. Gracias, profe. Bueno.